Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Café entre Libertarios. Estamos esta noche, pues sus amigos, estamos Rubén, Fernando, Gabriel, Alfonso, Antonio. Esta noche queremos hablar de un tema pues, que ya se nos viene encima, ya lo tenemos a la puerta, ya se ha platicado mucho y bueno, ya está en el disclaimer, pero bueno, vamos a dar nuestra opinión personal, no es la opinión del partido, no es la opinión de ninguna organización, cada quien con nuestra libertad vamos a hablar desde nuestra posición acerca de la revocación de mandato. El proceso de revocación de mandato, pues es un proceso constitucional nuevo que se definió a partir de la legislatura pasada, ya en la administración de Andrés López. Es un proceso bueno, ya está ahí definido, ya salió la ley secundaria, ya se reformó, ya se tuvo que reformar la ley secundaria porque han cambiado las reglas a medio camino. Ha sido un proceso complicado en su definición y en su formato y en sus reglas y en sus implicaciones. Y pues de todas esas cosas queremos hablar el día de hoy y dejarles la invitación a que, bueno, si ustedes están de acuerdo con nosotros, nos dejen un comentario y un like, y si no están de acuerdo, también nos dejen un comentario y un like, o nada más el comentario. Entonces, bienvenidos y vamos empezando a charlar. La primera cosa que nos viene a la mente con la revocación de mandato es el tema peligroso que vemos contra la democracia. Lo vemos como un proceso que existe en 4 o 5 países y en todos ellos ha funcionado como un proceso de reivindicación de un líder que ya era autoritario y que decidió convertirse en autócrata y se apoyó de un proceso muy similar al que estamos viviendo en México. Entonces, empecemos por esa parte. ¿Cómo ven ustedes la revocación de mandato comparada con los otros procesos que hemos visto en Nicaragua, Venezuela y otros países que también tienen esta figura? Bien, bueno, yo quisiera empezar por comentar que para mí la revocación de mandato pues es una simulación, ¿no? Tengo varios puntos de vista dentro de esta parte, ¿no? Uno de ellos es que él dice que es para que otros, para los precedentes después de él, se les revoque, ¿no? ¿Y por qué no mejor reducir el tiempo de duración de un presidente y no la revocación? Como en Estados Unidos, 4 años, y ya, ¿para qué tanto hacer tanto show, no? Una de mis hipótesis que he pensado durante estos días, pues es que él lo está planteando como una estrategia para que el próximo presidente, ya sea de Morena o de otro, va a estar amarrado a esta parte de la revocación de mandato, ¿no? Porque ya la ley lo establece que cada 3 años se va a hacer este referéndum, esta consulta. Entonces, para mí es esta parte de tener sometido al que viene para que si él no está de acuerdo, porque él dice que después de los 6 años, bueno, cuando acabe su sexenio, él se va a ir a la chingada, ¿no? Allá a Palenque. Pero lo que estamos viendo es que realmente lo que él está haciendo es para que detrás de sus paladines como
Claudia, como todos los de Morena, ¿no? Para tenerlos atados a sus caprichos. Y en el momento de que algún próximo presidente no esté o no le favorezca, lo que va a hacer es promover una revocación de mandato. Esa es mi impresión, que está promoviendo esto, pero para que a los siguientes se los tenga atados, así como pasó en 2006, cuando según lo desaforaron, es eso mismo, es su misma estrategia. Seguir siendo la oposición, aunque sean sus mismos candidatos, el candidato que venga después de Morena, si no sigue sirviendo a él, lo que va a hacer es querer revocarlo. Es lo que yo pienso. Yo veo un poquito diferente. Yo soy de los que piensa que la ley Bonilla que quisieron hacer Morena junto con unos diputados de PAN en Baja California, que fue un intento de ampliar un gobernador que había sido elegido para un periodo, ampliarlo para que coincidiera con las elecciones federales y que, bueno, se vino abajo por la Suprema Corte, por el Tribunal especializado. Luego, la ley Saldívar, donde tratan de ampliar el tiempo de duración del presidente de la Corte, ¿no? Y ahora la revocación. O sea, yo lo veo intentos de no una, como lo están queriendo vender, una ratificación, ¿no? Hablo de dicho mucho, el pueblo pone y el pueblo quita, y si el pueblo quiere que me quede, pues me quedo. Entonces no es reelección, porque no es reelección, es una ampliación, ¿no? Entonces, por un lado, yo lo veo así. Por otro lado, lo que yo veo es toda una armado para pegar la línea. Por un lado, por ley, el INE tiene que hacer pues, toda la organización de la consulta popular. Pero por otro lado, el INE pide el presupuesto necesario para hacer la consulta popular y no se lo dan. La ley le dice al INE que tiene que poner el mismo número de casillas que tuvo en la última elección federal y el INE no tiene dinero para hacerlo. Entonces el INE va a incumplir, no se van a poner el mismo número de casillas, se van a poner un número menor de casillas y ya empieza a decir el presidente, ¿dónde está la promoción que hace el INE sobre la revocación? No se ve. Aunque esté en los medios, aunque esté en la televisión, y aunque esté en el radio, nomás basta prender el radio para empezar a escuchar los spots del INE, pero ya está el golpeteo contra el INE. Entonces, si la gente va y vota más de un 40% para que se quede, de 40% del padrón, para que se quede AMLO, pues ya, gana AMLO, el pueblo dice, y entonces pues la tentación de alargar su mandato, ¿no? Pero si la gente no va y no asiste a las urnas, entonces el pretexto es de que el INE no lo promovió adecuadamente y va el golpeteo para el INE. Entonces está todo armado para que el INE quede mal, para que no ponga las casillas necesarias, para que no haga la promoción necesaria, para que no le invierta lo mismo que invertiría en una elección, porque no tiene el presupuesto. Pero por otro lado, ya empieza el golpeteo, ¿no? Entonces yo lo veo como dos cosas. Uno, un intento de alargar su mandato, así como Hugo Chávez hizo la revocación de mandato en ¿cómo se llama?, en Venezuela, y pues nomás ha servido para que se eternizara en el poder y después su heredero Maduro. Y si eso no le funciona, pues para pegarle y destruir el INE, ¿no? No olvidemos que es el ejemplo que vemos de líderes autoritarios que llegaron por el voto al poder, pero estando en el poder, rompen los balances, rompen ¿cómo se llama?, las instituciones autónomas y todos los contrapesos para quedarse en el poder. Y el que viene detrás de ellos, si es de su partido, como el caso de Maduro, que siguió a Chávez, pues ya no tiene todos esos balances que tenía, ya no hay nada de eso y ya no entra por democracia, sino ya está, digamos que robada la democracia. Entonces, a mí el gran peligro de la revocación de mandato se me hace eso, el golpe que le quieren dar al INE.
¿Tú cómo ves, Fer? Tú traes ahí muy bien planteados. Estuvimos en un space el domingo pasado y se puso interesante y creo que tú planteabas con mucha claridad los posibles escenarios de que sea vinculante, no sea vinculante, de, de que, de que salga, que se quede o que se vaya, etcétera. ¿Tú cómo ves los escenarios y cómo ves las implicaciones del intento del ejercicio, de cómo lo ve AMLO y cómo lo deberíamos estar viendo nosotros? Fíjate que es bastante interesante eso, porque aunque lo he estado pensando, lo sigo pensando, ¿no? Por un lado, me sorprende la improvisación con la que Morena, ¿no?, redactó una ley que después tuvo que modificar y después uno no entiende qué quieren, ¿no? Se trata de hacer cumplir la ley en el caso de, o sea, vamos a ponerlo, porque ahorita que decía lo del space, me voy a ir por partecitas y no hay que no voy a alargar mucho. Hay una cuestión muy sencilla. La revocación de mandato, más allá de que si la tienen únicamente Venezuela, Bolivia, Ecuador, ¿no? Países que sabemos cómo se han dedicado a destruir, ¿no?, a generar pobreza y a destruir las libertades. Aquí, viéndolo nada más en México, y es lo que yo les preguntaba a varios, lo iba a ver. ¿Esto es una evaluación? ¿Estás evaluando a un presidente? Se trata de que se va a revocar el mandato porque es un presidente criminal, es un presidente que en todo momento, en cualquier momento viola la ley, que cada vez garantiza más la opacidad, no quitando al INAI, simplemente no le contestan, ¿no? Y el INAI dice, oye, pues, y le contestan y lo enfrentan, así como lo enfrentó el INEGI, el Coneval, ¿no? Entonces, ¿estás evaluando a un presidente o estás midiendo nada más la popularidad? Porque cuando hemos hablado varias veces de elecciones y de candidatos, siempre uno termina en la conclusión en las elecciones no es la evaluación del discurso, del programa, no está diciendo qué va a hacer, pero nunca dice, no importa que diga cómo, o a veces ni siquiera dicen qué van a hacer, ¿no? Es un concurso de popularidad. Entonces, si la revocación de mandato es una herramienta democrática para el pueblo de México, ¿no?, para la gente, para la ciudadanía, ¿qué impide revocar a un presidente extraordinario, a un gobierno eficiente que tenga los números adecuados para seguir adelante? Pero lo voy a quitar porque ya me cae mal, ¿sabes? O sea, desde que este güey se quedó pelón, ¿no?, ya no se ve como antes. Y lo mismo, porque dicen, es que no dice ratificación, pero sí es un hecho. Si no lo revocas, pues entonces queda ratificado. Es un hecho. No tiene que estar en la ley escrito, pero es eso, ¿no? El pueblo, la votación no lo revocó, entonces lo ratificó. Entonces, así como se puede revocar a un presidente eficiente, se puede ratificar a un presidente deleznable y vil, ¿no? Y luego vemos que su partido y que su régimen lo que ha promovido, ¿no? Vaya, hoy celebramos la libertad finalmente de Alejandra Cuevas, ¿no? Una mujer que estuvo en prisión mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, pues, tomando en cuenta que no había un tipo penal que la tuviera ahí. Y si no existe el tipo penal, entonces ¿cómo puedes estar en prisión?, ¿no? Y luego unos legisladores que cambian las reglas a mitad del juego. Es como si vamos a un partido de fútbol y primero el árbitro quiere ser delantero, defensa y portero, ¿no? Y quiere ser todo, pero también a medio partido, ¿sabes qué? No se vale que tú lleves el balón. ¿Por qué? Porque solamente se vale que lo lleve yo. Entonces, gane o pierda, ¿qué va a pasar? Gane o pierda, sea vinculante o no sea vinculante, ¿para qué está hecha esta improvisada revocación, ¿no?, de mandato? Pues para pegarle al árbitro.
para pegarle al árbitro. Le exigen que no cumpla la ley. Porque y siempre voy a decir esto, ¿no? Todo funcionario, todo elemento en un gobierno tiene la obligación de cumplir con el instructivo de su puesto, de su encargo. Eso está en la ley. No tiene el derecho de cambiarla, de decidir qué va a hacer o qué no va a hacer. Entonces, si el mismo INE, ellos trazaron sus tiempos, ellos le trazaron quién podía y quién no podía, y descaradamente lo hacen, pues yo no veo otra cosa que no sea destruir al INE. Y ahí lo dejo porque todavía hay que hablar de lo que hemos visto esta semana, ¿no? Bien, Fer, lo volviste a decir de los pelones, me sentí aludido, no sé si fue otra vez algo personal o porque hace 8 días también. Porque Bueno, tendremos que arreglar esto a cachetadas. ajá, Al estilo de Al Will. estilo Will Smith. bueno, pues yo hasta hace muy poco, digamos, llego hoy con una decisión, con un punto de vista muy fresco. Realmente hasta hace poco no tenía un punto de vista contundente, o sea, no sabía si ir o no ir, si apoyar o no apoyar, si estaba bien o estaba mal, porque realmente hay muchas lecturas, como bien lo comentó Antonio, Gabriel, Fernando, hay muchas lecturas que podemos tener, como mismo Rubén lo pregunta, o sea, ¿qué está en la cabeza de AMLO? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué este instrumento? Y pues después de tanta reflexión, digamos, si tendríamos que buscar un sinónimo para esta revocación de mandato, o sea, para esta andanada, pues diría que es peligrosa. O sea, como bien Rubén lo dijo al principio, es algo muy peligroso porque independientemente de, digamos, de los escenarios posibles, yo creo que en todos gana AMLO, gana su gobierno, gana su movimiento, y en todos, sea cual sea el resultado, perdemos, tanto como ciudadanos, como país y como el INE. O sea, el árbitro yo creo que es el más afectado. Entonces yo creo que lo que deberíamos ponernos a pensar básicamente es, de estos escenarios posibles, pues elegir el que menor daño ocasione, porque al fin y al cabo el daño va a estar, digamos, tangible, ¿no? O sea, vamos a repasar los escenarios. O sea, si digamos, va a votar muy poca gente, pero digamos, la gente que va a votar dice que sí, pues independientemente de que vayan 3 personas a decir que sí, AMLO lo va a utilizar para decir, el pueblo me quiere y todos me quieren y continuaré. Incluso utilizarlo como una posible ratificación, ampliación de mandato, como Gabriel lo mencionaba. Pero ¿qué sucede si el sí gana y es vinculante? Que bueno, es un escenario tal vez imposible, pero puede ocurrir, ¿no? Pues obviamente también se le da mayor fuerza, ¿no? Inclusive, pues, se desacredita el INE porque se le da un poder máximo al presidente que tal vez en los últimos meses, en las últimas semanas ha ido perdiendo gradualmente. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, gana el no y no es vinculante? El pretexto perfecto para el presidente e irse contra el INE, ¿no? Que lo que comentaba. ¿Y qué sucede si gana el no y es vinculante? Jamás se va a ir. Entonces, pues obviamente ahí vamos a ver la radicalización total de AMLO y de sus seguidores. Entonces, yo creo que habrá, igual lo platicamos más adelante y les doy mi punto de vista, pero yo creo que de todos estos escenarios, pues habrá que elegir el menos dañino, ¿no? Porque al fin y al cabo todo, o sea, cualquier escenario que suceda, quedaremos dañados, o sea, habrá una afectación menor, mayor, pero al fin y al cabo habrá una afectación para nosotros y para el INE, ¿no? Ya acaba de salir igualmente creo que fue hoy o ayer, no recuerdo bien, hoy estuve un poco desconectado de las noticias, pero diciendo, ¿no? Su propuesta para que el pueblo elija a los consejeros del INE, a los ministros. Bueno, ahí se abre también otro tema que está impulsado por el poder o por esta andanada que está sintiendo AMLO por la próxima revocación. Están planteando puntos bien interesantes. Denme un momentito. ¿Se oye ruido de fondo? Disculpen. ¿Sí, verdad? ¿O no? ¿No? No, Excelente. está bien. Es un ruido aquí. Bueno, están planteando escenarios bien interesantes y a mí me interesa que empecemos a explorar ya ahora sí
con visión libertaria, después de esta primera pasadita que le dimos, dice Alfonso y dice muy bien, bueno, hay que escoger el escenario que más nos favorezca. Y como libertarios, bueno, tenemos la idea de que hay un escenario que es mejor, que es el escenario donde se fortalezcan las libertades individuales, donde se fortalezcan los contrapesos de un Estado limitado. Entonces, creo que con ese par de criterios deberíamos poder apurar cuál es el escenario que sí es deseable, ¿no? Sí, Fíjate que, ay, perdón, Antonio. vas a ver. Bueno, muchas gracias, Toño. Hay una cosa que sí he visto. Ese día, porque tuvimos un space el domingo de Café entre Libertarios, estábamos platicando de esto, así como estamos ahorita, pero todavía más sueltos, ¿no? Y me llamó mucho la atención que de repente empezamos a tener un montón de gente que decían exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, y incluso se hacían pasar por libertarios y hablaban de Gloria Álvarez y de Ayn Rand y bla, 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 bla. Y como eres libertario, entonces tienes que concluir esto. Yo les contestaba, ¿sabes cuál es el problema? Que para ser libertario, ¿no? El individualismo comienza en la reflexión personal. Y si mis conocimientos, mi modo de razonar, mis propias capacidades y limitaciones me llevan hacia un lado, pues evidentemente a otro libertario lo va a llevar a otro lado. Va a ser muy difícil más bien es imposible que nos colectivicemos. En esos principios libertarios que está justamente la individualidad y la libertad. Lo que nos une es no puedes cooptar los derechos de los demás, ¿no? Y tienes que defender los tuyos. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, yo sí veo un peligro real, ¿no? Que es la instauración de la demagogia a través de ambiguar el imperio de la ley, ¿no? Porque nadie por encima de la ley, pero por encima de la ley la justicia, y nadie mejor que el pueblo bueno para entender lo que es justo, y pues la Guardia Nacional en su escudo lo dice, ¿no? Para servir al imperator, ¿no? Es una guardia pretoriana. Y en el discurso mismo de Morena, ¿quién encarna a la nación, al pueblo, ¿no? Pues se trata de eso, de un ejercicio donde tratan de hacer de que la gente piense que se puede votar todo. Imagínate que votáramos a los jueces, ¿no? Vamos a votar al ingeniero. Yo creo que así hicieron la línea 12. Votaron y, a ver, de entre todos estos güeyes, ¿quién te gusta para ingeniero? ¿No? Porque ya sabemos que al ingeniero Slim le vamos a pagar de todos modos, pero ¿quién te gusta de estos? Yo creo que así hacen las cosas, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, mira, yo quisiera, retomando un poco lo que dice Rubén, ¿cuál es la visión libertaria, ¿no? Yo creo que algo que hemos venido reforzando las últimas semanas, pues es esta parte de que los libertarios defendemos a la República, ¿no? Si bien el sistema democrático tiene sus fallas, pero al fin y al cabo es el sistema que ha funcionado de alguna manera esos últimos tiempos, ¿no? Pero es importante por eso fortalecer la República para que existan verdaderos contrapesos y no estemos pasando por lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque precisamente, retomando un poco de los comentarios que hacían hace rato, pues una de las leyes para hacer propaganda de la revocación de mandato se hizo expresamente a petición del presidente, porque él dijo que no, que sí tenían derecho a hacer propaganda y todo eso. En menos de una semana esa ley se aprobó y ya, tienen derecho a que todo su establo de augias haga propaganda de que sí sigan, ¿no? Y es preocupante, ¿por qué? Porque volvemos a esta parte del imperio de la ley, que tú mencionas mucho, Fernando. Toda la propaganda que ellos sacan es, si quieres que sigan los programas,
Si quieres becas, que siga. Si quieres que los discapacitados sigan teniendo dinero, que siga. Si quieres tu despensa, que siga. Pero ¿por qué no dicen que eso está establecido en la ley? Esos programas que a lo mejor se deben de hacer, bueno, se debe de legislar en esa parte, ¿no? Pero a lo que estamos ahorita, esos programas sociales están establecidos por la ley. Entonces ellos no pueden venir a decir ahorita y hacer propaganda diciendo que si no, que si se va AMLO, se van los programas. Porque esos programas están constitucionalmente establecidos que se debe de dar a la gente. Entonces es esa propaganda, abusan de la ignorancia de la gente y ahí lo traen en sus folletitos, en todo eso, que van a desaparecer las despensas, que van a desaparecer todo eso, ¿no? Entonces yo creo que es importante reforzar esta idea de que los libertarios estamos a favor de una república, a la reducción de la burocracia. Y en ese mismo sentido también es justo y es necesario hacer la autocrítica, ¿no? Para que tampoco digan que nosotros estamos ya la oposición sin ideas y no sé qué, ¿no? También hay que ser autocríticos. Y en esta misma autocrítica, a mí me gustaría mencionar que sí hace falta reducir la burocracia en el INE, facilitar los trámites. ¿Por qué? En este sentido, porque lo estamos padeciendo ahora nosotros, ¿no? Llevamos casi más de un mes esperando a que el INE facilite el acceso a la aplicación. Pero debido a esa burocracia que existe tan enorme, nos han estado aplazando y yo creo que esa parte también es lo que debemos de fortalecer. En esa autocrítica, reducir la burocracia y hacer más eficiente los trámites. Bien, pues contestando la pregunta de Rubén, yo siempre he sido un defensor de la democracia, o sea, siempre le he dicho a mis alumnos, a la gente que conozco, a los cercanos, etcétera, que me preguntan, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Pues ir a votar, o sea, para cada elección, no para esta revocación, sino siempre históricamente he promovido el voto, porque les digo que el voto es muy caro, que es una de las democracias más caras del mundo, y lo sabemos por qué lo es, por pues, todo el financiamiento que llevan los partidos, en fin, ¿no? Hay una cuestión de despilfarro de recursos, etcétera. Pero digo, hay que aprovechar esa democracia, hay que validar, hay que, digamos, ejercer tu derecho, etcétera. Aunque sea anular, aunque sea tachonear, lo que sea, pero obviamente con una previa reflexión, etcétera. Pero yo creo que en este momento hay como una paradoja muy interesante, porque yo creo que de los escenarios posibles, en mi particular punto de vista, yo creo que lo ideal en este caso es ahora sí no ir a votar, o sea, no hacerle eco al presidente, porque realmente al ver, o sea, podemos tener muchas dudas, o sea, muchas, digamos, muchas interpretaciones, muchas lecturas, muchos escenarios, ¿no? Pero yo creo que habrá que leer los signos que son muy claros. Yo, por ejemplo, al ver digamos, cómo se volcaron los senadores, el movimiento, los diputados a publicitar la revocación, o sea, en todas las ciudades, cientos y cientos de espectaculares. O sea, quiere decir que hay una preocupación, quiere decir que sí quieren que vaya a votar la gente, para un sí o para un no, pero que vaya a votar, obviamente, para el sí. Entonces, al ver esto, quiere decir que AMLO tiene un especial interés en que realmente sea vinculante o por lo menos que vayan millones de personas. No sé si tengan miedo, tanto sus seguidores como él, que no haya una participación interesante. No lo sé, pero yo creo que sí quiere él que vayamos todos o que vaya la mayoría, que vaya un número de gente importante. Y yo creo que el no ir y el que las urnas queden vacías y que no haya una gran convocatoria sea un golpe interesante para él, para el movimiento, y sea de esos escenarios que estábamos platicando hace rato, que sea el menos peor. Porque, repito, no hay un escenario bueno, no hay un escenario positivo, es el escenario menos peor para nosotros. Entonces yo creo que aquí la invitación, por lo menos de mi parte, no sé si mis queridos compañeros, amigos libertarios coincidan, pero de mi parte y desde una perspectiva libertaria, desde ese análisis, es no asumir este derecho que tenemos a ejercer el voto. Sería tomar la decisión libre, pensante y reflexiva
no hacer eco, de no llevar más allá esta idea, ¿no?, de la revocación. Me pareció muy interesante tu postura, Alfonso. Y como dice Fernando, ¿no? Pues como libertarios, lo padre es que, pues que no imponemos un punto de vista, ni actuamos como un grupo colectivo, ¿no? Sino respetamos las ideas individuales de cada quien. Pero como dices tú, buscando el menor mal para la República, el menor mal para nuestro México querido. Y volviendo a que mi punto de vista, creo que esto es toda una trampa para el INE, donde el partido en el poder hace la ley. El partido en el poder viola la ley. El partido en el poder acusa al INE de no dejarlos actuar con la misma ley que ellos pusieron. Entonces, hay un golpeteo por parte de no solamente del presidente, del presidente de la Cámara de Diputados, de Gutiérrez, de parte del presidente del partido, Delgado, y de parte de gente de Obrador como Claudia Sheinbaum. Hay un golpeteo duro contra el INE, quejándose de que el INE no los deja actuar, que el INE no los deja hablar de lo que ellos sienten que es su derecho. Pero si ellos mismos, o sea, su mismo partido dio las reglas y ellos se quejan ahora de la aplicación de estas reglas, pero la ciudadanía o mucha gente de a pie se queda con la idea, es que el INE no quiere que siga López Obrador, es que el INE le está poniendo pedritas en el camino. ¿Por qué? Porque repite una mentira 1000 veces y la gente terminará creyendo esa mentira, ¿no? Como el famoso fraude electoral, voto por Rusia, por Castilla, ¿no? En las calles pido que se cuenten los votos y en la realidad, ante el INE, lo único que pido es una cancelación de la elección. No pido un recuento, pido una cancelación de la elección. ¿Por qué? Porque no me conviene el recuento. Pero en las calles sí lo grito y lo exijo. ¿Y qué dice la gente? ¿Por qué no se abrieron las casillas? ¿Por qué no se contaron los votos? Porque nadie lo pidió. Porque lo pidieron en las calles gritando, pero en los papeles pidieron otra cosa, ¿no? Entonces, es la idea con la que la gente se queda, de que, o mucha gente piensa, es que el INE le está poniendo pedritas en el camino, es que el INE no deja actuar a la gente que apoya a AMLO. Entonces, nomás los que están en contra de AMLO son todos los medios y los periodistas, y porque no lo quieren, porque perdieron sus privilegios. Y pues analizando eso, yo llego a la misma conclusión, ¿no? Y analizando a economistas como Sergio Cárdenas, como Esquetino, como varios que han hecho análisis, inclusive comentaristas políticos como Verdugo, han hecho un análisis de todos los pros y todos los contras y llegan a esa conclusión. Lo mejor es dejar las urnas vacías, lo mejor es dejarlo solo con su circo, ¿no? Si no hay quien escucha al payaso, el payaso es la única forma de que ¿cómo se llama? El payaso se calla, ¿no? Si nadie lo está escuchando, si nadie lo está viendo, si todos lo están ignorando. Entonces yo creo que esto sería lo mejor, no promover, no caer en el juego. Y muy interesante lo que comentabas, Fernando, de que en el Space había gente que de forma muy fanática defendía la postura de participar en la revocación, la consulta de revocación. Yo lo que creo, cuando veo gente tan fanática promoviéndola, yo lo que siento es que es gente del gobierno infiltrada a través de los grupos de Frena o a través de los grupos de disque oposición, porque no aceptan razones, no aceptan, sino simplemente es un discurso como taravilla, ¿no? Que repiten y repiten lo mismo, pero no aceptan un diálogo, un razonamiento, ¿no? Entonces, yo creo que si hay mucha gente promoviendo un disque para tumbar a AMLO, con la idea de que haya más gente que participe y darle un mayor peso a este ejercicio. Para mí es un ejercicio que va a ser muy caro y que en todos los sentidos México pierde,
pero estoy de acuerdo con Alfonso que la manera que podemos perder menos es dejando las urnas vacías y no participando y promoviendo la no participación. Claro, respetando la libertad, como libertad del que quiera participar, que participe, el que en sí, que de corazón lo sienta así, adelante, pero invitando a una reflexión seria y ver realmente el escenario menos malo para México, ¿verdad? Y no hacerle circo. Muchas gracias, Gabriel. Fíjate que se te cortó ahí un poquito al final el audio. A ver si te acercas al módem mientras, o algo. Sí, se está cortando. Eh, dicen dicen que los judíos tienen esta tradición de que donde hay 11 personas de acuerdo, el 12º tiene la obligación de estar en contra para empezar a poner otro punto de vista sobre la mesa. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes, pero bueno, vamos intentando hacer un poquito de abogado del diablo y quiero escuchar su opinión. Los que defienden la participación en la revocación de mandato lo hacen, uno de los argumentos que a mí se me hacen más interesantes y que es el que les quiero plantear es, si no aprovechas la oportunidad de todas las oportunidades que se te presenten en un proceso democrático, estás dejando de ejercer ciudadanía. ¿Ustedes qué opinan? Así, vamos haciendo una ronda breve sobre ese punto. Fíjate, así, brevísima. Ya ves, pues, conocemos nosotros a varios libertarios que están a favor de votar. ¿Y qué es lo que los motiva? Dice, bueno, es que de todos modos, aunque este cuate no cumpla con la ley y se la pase por el arco del triunfo, si tienes A, entonces puedes reclamar B, ¿no? En caso de que sea vinculante y eso, ¿no? El peligro es, y yo los caché porque decían, ¿por qué votar? ¿Por qué no vas a votar? Digo, porque si votamos, ok, y lo logramos, que es la objeción e incluso a la aspiración de los mismos, algunos libertarios que quieren ir a votar, ¿qué vas a lograr? No, pues se va. ¿Y quién lo elige al próximo? Morena. No. Y inmediatamente todos esos que traían el mismo discurso completito dicen, es que ya perdieron la mayoría en las pasadas elecciones. Esa es una mentira que se ha repetido, que está muy bien para los partidos de oposición, pero es una mayoría que nunca tuvo. Es una mayoría que se podía construir. Entonces dije, lo que nos va a salvar de esta onda es el Congreso. Sí, porque ya no lo tienen la mayoría. Ok, perfecto. Y si no voto, se va a caer el INE. Sí. Pero no, porque no tienen la mayoría en el Congreso, ¿no? No, y ahí es donde ya se les acabó la onda, ¿no? Entonces, en un lado, en un sentido te sirve el Congreso, en el otro lado no te sirve el Congreso. Yo, como Alfonso, solo veo un escenario, y como varios aquí, todos los escenarios son malos, solamente uno es peor, ¿no? Sí, yo no sé, bueno, no sé si estoy bien o estoy mal, pero para mí la democracia no se debe de ejercer con ignorancia. Para mí la democracia debe de ser informada, pero que tú te informes, no es la información que te da el gobierno. Una democracia con ignorancia nos va a llevar a lo que tenemos hoy en México, a ese fanatismo, a esa adulación hacia una persona, porque realmente tienes peleas seguidos con chairos, ¿no? Y la respuesta es la misma cacofonía del presidente. Ya reducimos, por ejemplo, yo que me he tocado pelear con amigos o familiares que son pro AMLO, ¿no? Pero la familia no se escoge. Pues son ya redució, ya le quitó las pensiones a los presidentes. Ya se redució el salario. Ya él hizo esto, pero realmente no es algo, para mí, eso no es algo objetivo.
O sea, entrando a temas a fondo, entonces, o sea, realmente es nada más repiten el discurso que les dan desde las mañaneras y el mismo discurso que trae el presidente. Entonces, yo sí creo que la democracia se debe de hacer de manera informada y no desde la ignorancia, ¿no? Y retomando esta parte, ¿no? O sea, realmente los escenarios todos van a favorecer al presidente, porque al fin y al cabo él es el que lo está organizando, él es el que la promovió, y si él mismo la promovió, es porque sabe que el único que va a ganar va a ser él. Él no va a promocionar algo en donde él va a fallar. Y precisamente retomando esa parte, lo único que vemos nuevamente en ese escenario es esa destrucción a los organismos autónomos, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí el que está en juego es el INE. Ya hace unos días dijo que que se tenía que reformar el INE, el Tribunal Electoral, que hasta ayer hasta le pidió perdón a Jesús, ¿no? Alejandra, porque el Tribunal Electoral le dijo que lo tenía que hacer y le pidió perdón, ¿no? A la pobre de Alejandra. Pero realmente es eso, ¿no? O sea, realmente aquí lo que está en juego es el INE. Es esta parte de decir, si pierde, va a decir que, bueno, si no se junta el número de gente, que vinculatoriamente va a decir que fue porque no se puso las casillas necesarias. Pero realmente si la gente fuera objetiva, pues se da cuenta que el presupuesto no les alcanza para eso, ¿no? Y ya después va a salir que porque tienen los funcionarios o los consejeros altos sueldos, ¿no? No sé. Realmente el único perdedor en este ejercicio va a ser el INE, de una o de otra forma. Yo creo que no el único, Antonio. Yo creo que, o sea, todos, o sea, perdemos. Y si pierde el INE, igual después perdemos todos. Pero en idea esenciales, yo creo que vamos a perder todos y vamos a perder mucho. Igual vuelvo a insistir, ¿no? Es tomar lo que menos nos perjudica. Voy a retomar lo que tú comentas, Antonio, de la reflexión sobre el voto, o sea, de que no hay que votar, digamos, de manera desinformada, ¿no? Para que no suene tan violento, o sea, digamos, en ese sentido. Y también voy a tomar lo que dijo Fer sobre el por qué sí hay tanta gente, dejémoslos de frena, sino libertarios o conocidos que tienen la duda o que van a decir, o que deciden ir a votar. Porque yo, de hecho, yo les comentaba que hasta hace poco decidí, ¿no? O sea, tomé una postura, y durante mucho tiempo estaba ganando el sí ir a votar, así de ya, que se vaya, o sea, que como tú dijiste, que se vaya a la chingada, ¿no? Pero me di cuenta, realmente era una decisión visceral, no pensada ni reflexionada, o sea, que realmente el animal, ¿no? Los sentimientos decían, ya lárgate, o sea, estás destruyendo esto. Pero me di cuenta que, de todos modos, ¿qué sucede si gana el sí es vinculante? O sea, ¿se va a ir, no? ¿O va a destruir todo por no irse? Porque realmente, ¿cuándo ha aceptado una derrota? Incluso en las elecciones del 2012, o sea, Gabriel dijo lo de 2006, que exactamente fue una farsa total. O sea, vendió una idea al pueblo cuando realmente era otra. Él sabe que perdió, pero pues obviamente quiso montar un discurso. Pero en el 2012, o sea, literalmente perdió, creo que cuando fue 7, 8 puntos de diferencia, o sea, fue una diferencia abismal en términos electorales, y aún así, ¿qué dijo él? Que perdió, que le robaron la elección. Entonces, en ese sentido, yo creo, y tratando de ser un poco empáticos, tal vez, de justificar a estos conocidos, o a estos libertarios, estas personas, digamos, neutras, que están pensando en sí, yo creo que lo están haciendo por una cuestión visceral. Y digamos, se están dejando llevar por las noticias diarias, por lo que estamos viendo día a día. Llámese hace 8 días, hace 15 días lo del aeropuerto, hoy lo del Tren Maya, lo que está pasando con esta nueva ruta, ¿no? Todo lo de la reforma eléctrica, que tal vez ya ni siquiera va a necesitar una aprobación por parte del legislativo, sino ahora lo va a hacer por el judicial, ¿no? Conjuntando el voto de ciertos ministros. O sea, digamos, vemos
un atropello en todos los sentidos, fracaso tras fracaso, malas decisiones, pues obviamente eso te enerva, o sea, por más que seas una persona controlada, con inteligencia emocional, racional, pensante, ¿no? Estás todo el tiempo, o sea, te enganchas y obviamente llegas a decir, sí, que se largue, pero yo creo que debemos de ser conscientes, cautos, mesurados y tomar la mejor decisión, ¿no? En ese sentido, pero, o sea, sea lo que sea, pero que sea pensado, que haya una reflexión detrás profunda, en ese sentido. Fíjate que sí, de acuerdo con todos. Le voy a cambiar tantito la pregunta a Gabriel para empezar a darle un enfoque y le doy la palabra de inmediato a Gabriel. El siguiente argumento que tiene mucho que ver con el anterior es este. Si no hacemos algo en este proceso, ya lo perdimos todo, ya de aquí, ya para adelante, ya se va a acabar todo, ya no va a haber instituciones que defender, ya no va a haber nada, ya. Esta es nuestra última oportunidad para sacarlo o ya no tenemos nada. Y eso es muy en el sentido de lo que dice Alfonso. Efectivamente, es un discurso que apela totalmente a las emociones, ¿no? El Nobel de Economía es un psicólogo, Daniel Kahneman, precisamente porque planteaba esas cosas, ¿no? En su libro de Pensar rápido y pensar despacio, pues estamos hechos para entender historias y esa historia es muy fácil de entender. Entonces, ¿cómo ves, mi Gabriel? ¿Qué le decimos a la gente que no ve mañana después del 11 de abril? Muy interesante el planteamiento. Volviendo a lo que decía Alfonso, buscando el escenario menos malo para México. ¿Qué pasa si así como tú dices, nos volcamos a votar en la revocación y gana el que se vaya? Gana la revocación. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Durante los siguientes 30 días, como presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Gutiérrez. Después, el Congreso tendría que elegir un nuevo presidente. Como la mayoría es Morena, pues lógicamente el nuevo presidente de Morena, ¿no? Y muy probablemente sería alguien mucho más radical que López, menos medido, y yo pienso que lo más probable sería que fuera nuestro secretario de Gobernación. Después de haber sacado a su gente del poder, totalmente ya sin nada que perder, ¿cree que sería mejor eso para México? Yo creo que no. Yo creo que sería un atentado contra el Estado de Derecho. Yo creo que de todas a todas es ilegal este proceso porque ninguna ley puede ser retroactiva y esta ley se aprobó una vez ya se había elegido presidente de la República, ¿no? Entonces es hasta ilegal. Entonces yo siento que en todos los sentidos sería un escenario en el supuesto de que ganara el que vaya, fuera vinculante, fuera más de un 40% de la gente que votara y que se fuera, que aceptara su derrota y que se fuera. Siento que sería el país quien quedaría en su lugar. Porque entonces sí, se radicalizarían mucho más las posiciones y entonces ahora agárrense, porque ahora sí es el todo contra todo, ¿no? Entonces, esa es mi postura y en base a lo que he leído, que he visto de muchos analistas de qué pasaría si pierde, qué pasaría si pierde AMLO y si fuera vinculante. Entonces, yo creo que sería un escenario muy peligroso. Un poquito más allá lo que decía de pensar rápido y pensar despacio. Si nos ponemos a pensar, ¿quién promovió la revocación del mandato? ¿Quién está hablando todo el tiempo, promoviendo, queriendo que la gente vaya a votar? ¿Quién está alentando? ¿Quién está publicitando la revocación? Pues
Si es el partido del presidente el que está haciendo todo eso, quiere decir que les conviene que vayamos a votar. Entonces, si estamos en contra de lo que está haciendo AMLO, entonces lo que conviene es no ir a votar, ¿no? Porque si ellos están promoviendo el voto, quiere decir que les conviene a ellos que vayas a votar, aunque votes en contra, pero les conviene que vayas. Entonces yo creo que le conviene a México es que no vayamos para no hacer lo que quiere el presidente, para no hacer lo que quiere. Sí, yo creo que en ese mismo sentido era lo que comentaba hace rato, ¿no? Al fin y al cabo, quien está promoviendo la revocación de mandato es él y toda su fauna, ¿no? Entonces, aquí lo que nos debemos de dar cuenta que es una trampa en donde se está dejando caer la gente, ¿no? Porque si él lo promueve, todos sus animales, títeres, lo están promoviendo, es obviamente, como ya lo mencioné hace rato, ellos saben que van a obtener beneficios de eso, si no, no lo estuvieran haciendo. ¿Cómo ves, Fer? ¿Va a haber país el 11 de abril o no? Sí, fíjate que he visto a mucha gente espantada porque piensan que van a despertar en el planeta de los chairos, ¿no? Y pues no, más bien pónganse a pensar, y yo les dejaría, ahorita con lo que dijo Gabriel me quedé pensando, cuando alguien te quiere engañar, siempre, en lugar de darte una razón, te va a dar un motivo, va a tratar de mover tu emotividad para que generes cierta empatía y digas, oh, bueno, mi razón me dice esto, pero sí es cierto, hombre, es que se va a morir de hambre, no va a pasar esto, vamos a estar en el planeta de los chairos y ahora sí al de Palacio Nacional le vamos a decir César, ¿no? No, con miedo nada, aunque dé cosita. Pero más vale relajarse, respirar y ay. Control emocional, decía Daniel Goleman. Y te veo muy enojado, Antonio, pero ahorita te vi tranquilo, pero sí te vi un poco enojado en la intervención anterior. Digo, apasiona mucho este tema, ¿no? Y las consecuencias. Yo creo que sí. Yo creo que va a estar, yo creo que este va a ser un parteaguas y va a ser un termómetro, nos va a ayudar a medir muchas cosas y a poner sobre la mecha, perdón, a poner sobre la mesa otras tantas. Yo creo que este país va a resistir, vamos nosotros a resistir, y en esta lucha constante que llevamos haciendo, no solo nosotros, sino muchas personas más desde sus trincheras, podremos ir, digamos, sacando a flote todavía esto. El riesgo, como dice Fer, sí da miedo, o sea, digamos, las consecuencias posibles después, no después del 10, o sea, el 11, sino todo lo que vaya a generarse, ¿no? En magnitud, días, semanas, meses después. Pero yo quiero confiar en que seguiremos todavía, o sea, este país es mucho más grande. Yo recuerdo, y con eso voy a acabar mi intervención en este momento, recuerdo una cita, yo recuerdo cuando a este Broso, no sé si ustedes lo recuerdan, entrevistó en su programa, nocturno, cuando todavía estaba en TV Azteca, entrevistó a Andrés Manuel López Obrador una de las múltiples veces que lo invitó, el día de las preguntas, que le dijo que no iba a hacer preguntas. Yo recuerdo que esa entrevista dijo algo muy cierto, Broso, y se lo dijo a AMLO. Dijo, este país es tan, digo, no recuerdo bien las palabras como tal, pero dijo, este país es tan grande, tan inmenso, que ningún hijo de la chingada, algo así dijo, o ningún cabrón, algo así lo dijo, puede acabarlo, ¿no? Y se lo dijo a AMLO hablando de otros, o sea, hablando de, tal vez de Fox, tal vez de Calderón, tal vez de Salinas, o sea, de Cedillo, de los expresidentes y de las mafias del poder. Porque todo el mundo sabemos que Broso, Víctor Trujillo, pues siempre fue pro AMLO, siempre ha sido pro izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue una pedrada, una indirecta hacia ellos, nunca se lo dijo a AMLO, sino diciendo, o sea, este país es tan grande que ningún hijo de la chingada se lo va a cargar. Al fin y al cabo, paradójicamente, en teoría, bueno, en teoría se lo podemos atribuir nosotros, que se lo estaba diciendo a él. Y yo lo retomo en este momento. Este país
todavía sigue siendo tan grande, tan inmenso en muchos aspectos, que da miedo, está el temor, pero no creo y no quiero y no podemos permitir que este señor se lo lleve a la chingada. Este, yo les agradezco mucho la vehemencia, aunque sea en cita, pero sí, o sea, es que así es, o sea, este país es más grande que sus gobernantes, es lo que tenemos que entender. Eh, hay que, basta irse a subir a un cerro y entender que hay mucho más en este país que los gobiernitos de todos los tamaños y en todos los niveles. En todo este proceso de revocación, desde que se legisló la revocación, se legisló efectivamente, ya lo han mencionado varias veces, y en el tercer transitorio ahí de la ley se, se, se pone un transitorio que es anticonstitucional. Dice, esta ley aplica para este presidente, aplica para el presidente que se puso del 2018 al 2024. No se puede, no debería poderse, ya desde ahí es una ley viciada. Pero desde que Paco Taibo decidió que quería ser el mandamás del Fondo de Cultura Económica, hemos visto, y creo que esa fue la primera, bueno, la primera fue la del aeropuerto, la de que los diputados de esta legislatura tomaran una encuesta ilegal para cancelar contratos, eso ya fue la primera ilegalidad, pero digamos, la primera reforma que se hizo a las leyes fue la de meter a Paco Ignacio Taibo al Fondo de Cultura Económica, a pesar de no cumplir con los requisitos que pueden ser o no aleatorios, pueden ser o no justificables o no, eso es irrelevante, pero se hizo una ley específica para una persona. Y eso es todo lo contrario de lo que tendrían que hacer las legislaturas. Ya lo dijo Antonio hace rato y lo dice bien, hay que ser republicanos. Entonces hay que legislar con miras a largo plazo y con una visión republicana de mantener el país. La otra cosa que les decía en el Space, eh, eh, con ganas de escandalizar, efectivamente, no de a gratis se los decía, pero tampoco sin razón, creo yo, y les pongo el punto sobre la mesa. Él les decía que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos no está hecha para proteger a las personas. Eso es un accidente secundario. Está primero establecida para defender al Estado mexicano y mantener sus poderes y mantener su prevalencia y mantener todas estas cosas por encima de los ciudadanos a los cuales el Estado se abroga el derecho de darles las migajas que el Estado decida darles o dejarles de dar, desde el reconocimiento de la propiedad privada. Entonces, quiero ligar esos temas. ¿Para qué queremos democracia, no? ¿Para qué queremos esta democracia, sea directa o sea participativa, sea a través de órganos colegiados? ¿Para qué la queremos? Yo quisiera pensar que en este caso, que como está legislándose y como está gobernándose hasta ahora, se está legislando para seguir defendiendo unos poquitos beneficios que nos da el Estado por su magnificencia y estamos ejerciendo la democracia para elegir un nuevo amo cada 3 o cada 6 años. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Sí, mira, yo creo que retomando esa parte, yo creo que es importante resaltar que la Constitución mexicana es una constitución socialista, ¿no? Y siempre ha estado en promoción hacia el Estado, en defender al Estado y siempre privilegiar al Estado. Desde 1917, la Constitución ha sido a favor de eso, ¿no? Y los partidos han seguido promoviendo esa parte, ¿no? Entonces yo creo que haciendo promoción de lo que somos, pues por eso estamos intentando ser una verdadera opción política. El Partido Libertario de verdad está
promoviendo ideas que realmente reestructuren al país para hacer pues sí, valga la redundancia, un mejor país, ¿no? Y realmente cambiar esta estructura y no ser es lo que ha sido los otros partidos, así sean de izquierda o derecha, al fin y al cabo han seguido con la misma constitución desde 1917 y han sido en pro del Estado, ¿no? De ese Estado totalitario, de ese Estado grande, de ese Estado que nos dice qué hacer y qué no hacer. ¿Cómo ves, Gabriel? ¿Para qué queremos democracia? ¿Para qué queremos estos ejercicios, sea este o los que vengan? Sí, definitivamente nos estamos eligiendo un dictador cada 6 años que haga y deshaga y le damos vara abierta. Y pues bueno, como dice Antonio, pues agradecer al Partido Libertario MX que estamos tratando de construir una opción diferente, ¿no? Y aunque es un camino largo y difícil, pues invitamos a toda aquella persona que piense libre, que no piensan ni los argumentos de la izquierda ni de la derecha, que hay otra opción, ¿no? Que hay otra opción y que buscamos gente que quiera ser libre para construir un mejor país y acotar ese Estado inmenso del que nos habla Antonio, ¿no? Hacer más pequeño el Estado, quitarle atribuciones que no debe de tener y dejarlo en lo básico, ¿no? En un estado reducido. Y que el presidente sea un administrador de ese pequeño espacio reducido que le demos y que más libertad para comprar, para vender, para movernos, que haya un verdadero Estado de Derecho que proteja la propiedad privada, la vida, el individuo, el libre tránsito por nuestro país, ¿verdad? Inclusive el libre tránsito de otras personas de otros países que vengan en son de paz y buscar una vida mejor, ¿no? Entonces, yo creo eso, ¿no? Que hay que buscar más opciones. Y mientras avanzamos en eso, pues por mientras urnas vacías, ¿no? Darle la espalda a y dejar al payasito solo. Esa sería mi reflexión final. ¿Qué onda, Alfonso? ¿Cómo ves? Sí, igual, la reflexión yo creo que sería pues sacar el provecho a este ejercicio de revocación, pues para generar realmente esos cambios que se requieren. Es muy complicado, obviamente, ¿no? Pero pues este tipo de cosas que nos lleven a la discusión pública yo creo que son importantes, porque voy a tomar algo que dicen pues los seguidores de AMLO y estas personas de izquierda y morenistas, ¿no? Que dónde estábamos antes cuando tal cosa. Digo, siempre estuvimos, bueno, yo he estado ahí, pero sí realmente tampoco había estado tan involucrado o tampoco he visto tanta gente tan involucrada como actualmente lo hay. ¿Por qué? No porque hayamos perdido privilegios, como Gabriel lo retomaba al principio, o ese tipo de cosas, sino porque realmente estamos viendo lo que está sucediendo. O sea, para bien o para mal, yo creo que lo único bueno, uno de las cuestiones positivas que tiene este gobierno o que tiene este presidente, pues es que nos ha metido más a la discusión pública, la discusión política, o sea, ha generado más agenda y eso ha hecho que nos involucremos en esta parte política, porque realmente, pues ya el tema está sobre la mesa en muchos lugares, en las escuelas, en los hogares, en la comida, etcétera, ¿no? O sea, vemos el último ejercicio de las votaciones intermedias, ¿no? En ese sentido, donde cuánta gente no salió a votar, se rompió récord. En ese sentido, porque mucha gente estaba preocupada de que ganara AMLO la mayoría en los congresos. Y yo conozco mucha gente, yo me incluyo y me ventilo en ese sentido, no sé ustedes, pero yo voté por la coalición para diputados, para la alcaldía, etcétera,
con un tremendo asco. O sea, realmente yo jamás imaginé que iba a votar por el PRD y jamás imaginé que iba a votar por el PRI y el PAN. O sea, me da asco también, pero dije, bueno, o sea, y mucha gente que yo conozco, o sea, iba así casi tapándose los ojos y vomitando, votando por la coalición, ¿no? Entonces, bueno, pues tal vez ese sea lo único que le podamos agradecer a este presidente en ese sentido, ¿no? Que ha generado que más gente se interese en la agenda política, en la discusión política, y que es algo que nosotros debemos canalizar hacia nuestro pensamiento libertario, ¿no? Canalizarlo en ese sentido. Bueno, ¿por qué libertarios y por qué minarquistas, no? Es una reflexión desde la individualidad al estado en el que estamos hoy, ¿no? Y dice, ¿por qué minarquismo? Lo que estamos viendo no es un estado creado por AMLO, estamos viendo un estado que en las manos de una persona como AMLO, ¿no? Así como las reglas del CONACYT permiten que una desquiciada que vive todavía en la guerra civil española haga lo que hace con las reglas que tiene autoritarias, es lo que puede hacer alguien que está desquiciado en un país como el nuestro. Por eso pensamos en que tenemos primero, porque el problema no es la democracia, ¿no? El problema no es la democracia nada más es ¿y cómo vamos a elegir al capitán del barco? Pero el barco ya trae un timón, el barco ya es de un cierto tamaño y el barco tiene un cierto diseño, ¿no? No se inventa el hilo negro. ¿Y qué es lo que deja el cuatroterato morenista, ¿no? Con los obradoristas más rancios en el poder, dejan ver que este barco está hecho para que el ladrón en turno pueda hacer lo que se le dé su gana y no tenga ninguna consecuencia. Eso es justamente. Por eso, el minarquismo, bueno, vamos a dejar de decir, de hablar de términos así tan específicos. Para arreglar un país, tienes primero que asegurarte que ni el país, que el Estado, no pueda abusar de un solo individuo y no pueda pisotear a uno solo, ¿no? Como Alejandra Cuevas. Si se puede meter a una persona con un delito que no existe a prisión por más de un año, entonces es la República la que está enferma. Ya olvidémonos de la democracia. ¿De qué te sirve la democracia cuando eliges a un tirano que tiene impunidad? Entonces, por eso yo hablo mucho de república y del imperio de la ley, porque democrático o aristocrático, ¿cuál sería la diferencia? Porque si pensamos en Inglaterra, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es una dictadura? No, es una monarquía democrática. Y los mexicanos tendemos a confundir entre república y demócratas. Piensen en los gringos. ¿Por qué es el partido republicano y por qué es el partido demócrata? Porque si bajo el imperio de la ley todos somos iguales, y si no tienes una ley bajo la cual todos son iguales, entonces no puedes tener un Estado justo. Y en eso consiste la reducción del Estado. ¿A qué? A que sea el garante de tus derechos individuales y, por tanto, el que salvaguarda tu dignidad. Con un Estado que no salvaguarda tu dignidad, no la tienes, y por eso es un partido libertario, te libera. Y con eso podemos perfectamente concluir. Me encantó tu intervención. Ya nada más quiero agregar, ya nomás a lo último que dijiste, Fer, una cosa bien pequeña. A un presidente acotado, a un presidente con menos poder, alguien que no sea un dictador, no se necesita removerlo, porque no tiene el poder para causar tanto mal como está causando este hijo de su madre. Es lo que tenemos que hacer, llegar a un estado pequeño al cual le podemos exigir cuentas, pero que no tenga la capacidad de pisotear a nadie. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que queremos. Y ya después las cosas accesorias de cuántos impuestos nos toca pagar y si el aborto sí, el aborto no, y la marihuana sí, la marihuana no. Es una discusión que es totalmente secundaria. Vamos concentrándonos en fortalecer a los individuos por encima del Estado.
pues con eso damos por concluida esta emisión. Yo nada más le quiero dejar la palabra al final a Antonio. Tenemos el 13 de abril un webinar. Este episodio se va a transmitir el 1 de abril y el 13 tenemos un evento que es súper importante para nosotros. Vamos a estar platicando acerca de estrategias ciudadanas dentro del Partido Libertario y pues ese es tema que va a coordinar Antonio. Le quiero dejar la palabra. Sí, gracias, Rubén. Bueno, sí, el 13 de abril a las 7 p.m. pues les hacemos la invitación a las personas que estén interesadas, tanto a las personas que ya nos siguen como a otras personas que a lo mejor son nuevas en esto, al webinar que vamos a hacer sobre la creación del primer partido libertario en México, ¿no? En donde vamos a estar abordando en qué momento estamos ahorita, qué es lo que necesitamos y también de la misma manera en qué sentido pueden ayudar, ¿no? Entonces les hacemos la invitación, ya nuevamente hacerles la sugerencia que nos sigan en todas las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Partido Libertario MX, en donde tanto en Twitter como en Facebook viene la liga para hacer el registro para el webinario el día 13 de abril. Y bueno, ahí también vamos a estar resolviendo dudas, preguntas que les generen todavía sobre nosotros. Y bueno, ya también a partir del día 6 de abril probablemente ya vamos a empezar la afiliación para todos nuestros seguidores constantes que ya han estado al tanto desde hace meses con esta parte de en qué momento vamos a empezar a recoger ya la afiliación, las firmas y todo eso. Pues probablemente después del día 6 de abril ya vamos a empezar a necesitar a cerrar filas, a organizar esa parte de cómo vamos a hacer para que nos ayuden en ese propósito, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta que últimamente realmente necesitamos una opción y no estamos vendiendo gato por liebre, ¿no? Realmente, quien sabe del liberalismo y todo eso, somos una verdadera opción viable para fortalecer la República. Y bueno, cualquier duda ahí en cualquier red del partido, manden mensajes si tienen dudas y se les va a resolver. Excelente. Y pues con eso terminamos. Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén sintonizando. Gracias.